Mm. Bueno, el primer artículo que revisé es un artículo de revisión. Este fue en Taiwán, hecho en Taiwán, y se llama Compromiso Ocular por VIH y retinopatía, el espectro clínico y estrategias de manejo. Es un artículo de revisión y pues nos habla primero de la epidemiología, lo que nos dice que hay 39 pacientes, 39 millones de pacientes que viven con VIH en el mundo. Esto es dato de la OMS del 2024 y 9,4 casos por 100.000 habitantes en Taiwán. Una tasa estable desde el 2012 hasta el 2019 y pues habla de antecedentes históricos. Antes de 1996, en la era pre-HART, que es la terapia, las infecciones oportunistas oculares eran el principal causa de ceguera en pacientes con SIDA, y desde la introducción del HART ha reducido desde el 80 al 90 la incidencia por retinitis por citomegalovirus, que vamos a ver un poquito más adelante, es de las principales comorbilidades. Y hay un cambio del espectro de la enfermedad a partir de esto, de infeccioso a no infeccioso, que vamos a hablar también un poquito más adelante de la uveitis por recuperación inmune o URI por sus siglas, la neuropatía óptica o la secuencia ocular precoz. Y la realidad es que hasta el 63% de los pacientes con VIH presentan manifestaciones oculares detectables, importante para nuestra práctica clínica, en la que vemos seguido pacientes con esta patología. Entonces, la pregunta de investigación y los objetivos son: ¿cuáles son las manifestaciones oculares del VIH, infecciosas y no infecciosas? ¿Y cuáles son las estrategias óptimas de manejo en la era de terapia antirretroviral moderna? Entonces, lo primero es revisar sistemáticamente la evidencia sobre las manifestaciones oculares extrarretinianas y retinianas del VIH. Después, descubrir el papel del CD4 como marcador del pronóstico visual y analizar las infecciones retinianas oportunistas y su manejo actualizado. Después, discutir el fenómeno de secuencia ocular precoz en pacientes con VIH positivo. Después, presentar datos epidemiológicos específicos de la población de Taiwán. Bueno, esa la omití. Y proponer Ujú. los protocolos de vigilancia oftalmológica basados en el riesgo. Este fue un diseño de revisión narrativa, no sistemática, con metaanálisis. Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura científica indexada, con énfasis especial en cortes taiwaneses, integración de las guías y clínicas internacionales, con 45 referencias bibliográficas desde el 92 hasta el 2024, de PubMed, Medline, StatPearls y revisiones especializadas. eh, eh, y, y tuvo estudios de corte, ensayos clínicos, reportes de casos, guías clínicas, y con población clave de pacientes con CD4 promedio de 142 células por milímetro cúbico y una carga viral mayor de 20.308 copias en cortes taiwanesas. Bueno, pues es lo que se basó principalmente, y tuvo limitaciones porque fue un diseño narrativo susceptible a sesgo de liberación literaria, heterogeneidad en poblaciones estudiadas, o sea, solo es de población taiwanesa, y ausencia de un metaanálisis cuantitativo. Entonces, primero lo que redacta el artículo son las manifestaciones extrarretinianas, y hablamos del segmento anterior y las estructuras extrarretinianas, y las maneja en orden de prevalencia. Primero en el síndrome de ojo seco, que es una manifestación de un síndrome que se cree que es por este síndrome que se llama síndrome de linfocitosis inflamatoria difusa, que se asocia con una disminución en el recuento de CD4, lo que va a llevar a una proliferación atípica de la infiltración o una infiltración de CD8, lo que va a resultar como en una función de secreción reducida del tejido glandular. Por eso el síndrome de ojo seco. Después la blefaritis, el molusco contagioso, que por el poxvirus, el carcinoma de células conjuntivales, la microvasculopatía conjuntival, parálisis de nervios craneales, herpes zóster oftálmico, sarcoma de Kaposi, queratopatía infecciosa y uveitis anterior inducida por fármacos.
En este último, muy importante el empleo de los antirretrovirales, la ribobutina y el cidofovir, que se ha visto que causan uveitis en este tipo de pacientes. Y pues las uveitis asociadas a VIH típicamente se presentan como uveitis posterior y no anteriores, con mayor frecuencia. El segundo, la segunda meta de este artículo, pues fue como un marcador pronóstico, darnos el recuento de CD4 que nos va a definir el umbral de riesgo y nos lo marca en cuatro cuentas de CD4. Cuando es menor de 500 hay riesgo de sarcoma de Kaposi, linfoma y tuberculosis ocular. Cuando es menor de 250, un neumocitis o toxoplasmosis ocular. Menor de 200, microvasculopatía retiniana. Y aquí es cuando iniciamos la vigilancia intensiva. Y cuando hay menos de 100 células de CD4, corioretinitis por citomegalovirus, retinitis por virus del herpes zóster, queratopatía seca, microvasculopatía retinal conjuntival, edema macular y criptoscosis. Y datos clave muy importantes que cuando hay menos de CD4, menos de 200 copias de CD4, perdón, copias no, células, ahí es factor de riesgo para microvasculopatía retiniana y cuando es menor de 100 hay un mayor riesgo para citomegalovirus y otras infecciones oportunistas que vamos a hablar ahorita. El 82% de los casos de citomegalovirus en Taiwán ocurrieron con pacientes que tenían menos de 200 células. Y el seguimiento recomendado que da el artículo es que si hay mayor de 200 copias, digo, perdón, sigo con copias, células, la revisión debe ser anual y si es menor de 200 se recomienda la revisión cada 3 meses. Y pues un dato muy importante es la microvasculopatía retiniana y un trastorno neuroretinal, que es otro de los que maneja este artículo. Y pues este se encuentra en un 24 al 50% de los casos con VIH positivos que presentan microvasculopatía retiniana y hasta un 58,8 en cortes con acceso limitado al tratamiento y caracteriza por exudados algodonosos que miden de 150 a 300 micras en el polo posterior, también como microaneurismas y hemorragias intrarretinianas y por lo general son de inicio asintomático que va evolucionando hacia una pérdida gradual de la visión y un trastorno neuroretinal que se caracteriza por el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas y la alteración axonal del nervio óptico, que nos va a llevar a una disfunción visual, ya sea en la deficiencia de visión cromática, en la pérdida del campo visual o en la reducción de la sensibilidad al contraste, y que este está presente en al menos 50% de los pacientes con SIDA a los 20 años del diagnóstico y más característico en pacientes con CD4 menor de 100 células. Y pues también un dato muy importante es que el 70% de los pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad en SIDA, independientemente si presentan este tipo de microvasculopatía, independientemente de la cuenta de CD4 y de la carga viral. Después, las infecciones retinianas oportunistas, pues la retinitis por citomegalovirus, que es la más frecuente y la más grave, que causa reducción en un 80 al 90% en incidencia post-HART, que es el tratamiento, y que ocurre en pacientes con CD4 menor de 100 y se dice que hay cero prevalencia del citomegalovirus en adultos VIH positivos de un 50 a un 80% y que en estos hay latencia de por vida. Se presenta en tres patrones. El angitis de ramas de escarcha, que es caracterizada por lesiones blancas alrededor de los vasos retinianos, la necrosis retiniana fulminante, que es en forma de incendio forestal o hemorrágica, que aparece como lesiones retinianas nubosas blancas o amarillas y que generalmente son del polo posterior con grandes áreas de hemorragia retiniana. Y las lesiones retinianas eh, granulares periféricas, que se encuentran más a menudo en la periferia, a diferencia de las otras, y se caracterizan por poca o ninguna hemorragia y edema o vaina vascular.
Y pues también agregan el tratamiento que es valaciclovir oral o ganciclovir intravenosa de vitrio más la terapia antirretroviral. Y también recomiendan que el tratamiento se debe de mantener con un recuento de CD4 superior a 100 células sostenido durante 3 a 6 meses. Esto es muy importante como actualización. Otra infección oportunista es la toxoplasmosis, ya sabemos que es una retinitis multifocal y que puede causar necrosis retiniana extensa. Y por lo general esta se manifiesta con vitritis leve cuando hay recuento de CD4 menor de 100. Y el diagnóstico se sigue recomendando con IgG e IgM sérico más PCR en humor acuoso. Y el tratamiento que recomiendan estas guías es la tripleterapia con pirimetamina, sulfadiazina y prednisona. Y por último, maneja esta otra, que es la necrosis retiniana aguda, que es causada, como ya habíamos visto en las clases, por virus de la varicela zoster o del herpes simple, pero esta es más frecuentemente que afecta a pacientes inmunocompetentes, pero aún así los pacientes VIH positivo no se eximen y esta aparece en 1 a 4% de los pacientes y tienen un riesgo de desprendimiento de retina que es el mayor de los temores en este tipo de infecciones, que del 20 al 60% de los casos, y otro es la necrosis retiniana extensa progresiva, que se inicia en retina externa y que progresa rápidamente y se va confluyendo. Y también tienen el alto riesgo de desprendimiento de retina. Y el otro manejo, el del tratamiento de las implicaciones, pues habla del impacto del HART, de la terapia del antirretroviral, y pues esta nos dice que reduce el 80% de la incidencia del citomegalovirus desde su introducción. Y en pacientes con citomegalovirus ahora sobreviven más de un año postdiagnóstico. Y los regímenes son dos inhibidores de la transcriptasa no nucleótidos y nucleótidos y uno no nucleótido. Y también a veces se utilizan los inhibidores de la proteasa como segunda línea. Aquí nos hace énfasis en el ritonavir, que se ha asociado a cambios en el fondo de ojos similares a la retinosis pigmentosa o atrofia macular y que nos recomienda que en pacientes que vayan a utilizar este medicamento, pues tenga una visita previa al oftalmólogo para que no se pueda confundir con una retinosis pigmentosa. Y otra muy importante, lo que ya les había comentado, la uveitis por reconstrucción inmune, que es una reacción paradójica en donde al iniciar el tratamiento, pues vemos que hay, a pesar de que vemos mejoría en el estado clínico y laboratorial del paciente, vemos un empeoramiento sintomático o aislado en un órgano, en este caso, pues en el ojo, en la uveitis. Y ocurre cuando el HART restaura el sistema inmune y hay un aumento del CD4 que, que va a reconstituir y que por lo general se ha visto que son antígenos que actúan ante el citomegalovirus residual del ojo, ya sea en partículas o proteínas que haya dejado el citomegalovirus, que es lo ideal que tratemos primero el citomegalovirus antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, pero cuando quedan residuos proteicos o incluso alguna célula, pues se actúa con este síntoma. Y las manifestaciones son vitritis, edema macular cistoide, membranas epirretinianas, agujero macular y desprendimiento de retina. Y hay que hacer diagnóstico de exclusión para descartar toxoplasmosis, sífilis ocular y tuberculosis ocular. Y hay una recomendación clínica en este artículo que antes de se inicia HART, dentro de las 2 semanas de comenzar el tratamiento anti-citomegalovirus para minimizar el riesgo del desarrollar la uveitis por reconstrucción inmune. Y pues otra cosa que maneja otro punto que maneja
artículo es el ojo como ventana de envejecimiento acelerado y que es un concepto de senescencia precoz cuando los pacientes con VIH positivos y que toman terapia antirretroviral tienen mayor expectativa de vida, pero hay evidencia de que hay un envejecimiento acelerado en múltiples órganos vinculados a la inflamación crónica de bajo grado, que es algo que llaman inflaming, eso. Y pues, ¿qué hallazgos vamos a tener? En segmento anterior vamos a hallar mayor prevalencia de cataratas en pacientes VIH positivos comparados con controles de la misma edad. Y hay mayor polimegatismo en células endoteliales corneales y sin diferencia de la densidad celular. Y en el segmento posterior vamos a encontrar vasculatura retiniana alterada, mayor tortuosidad vascular, estrechamiento arteriolar menor densidad capilar. Y también hay reducción de la sensibilidad al contraste y al color, defectos del campo visual, incluso sin retinitis activa. Y pues también el artículo menciona que nos hagamos de herramienta del OCT para detectar cambios microvasculares subclínicos invisibles en el examen clínico o angiografía convencional. Y los hallazgos que vamos a encontrar pueden ser telangiectasias retinianas, asas capilares o mayor espacio intercapilar. Y pues nos habla de lo que ya conocemos, que no es invasiva, que no utiliza contraste y que es reproducible. Y pues nos da, ya por fin, por último, este artículo nos da un protocolo de vigilancia recomendado según el CD4. Si es mayor de 200, la vigilancia anual; si es menor, cada 3 meses; y si es menor de 100, cada 1 a 3 meses con OCT. Y después del inicio de la terapia antirretroviral, a las 2 semanas de iniciar el tratamiento anticitomegalovirus y el uso de ribobutina o sidofovir con monitoreo activo para la uveitis anterior, y si utilizamos ritonavir, la evaluación del fondo de ojo periférico. Sí, y pues da ese mensaje que es la integración de la oftalmología en el cuidado integral del paciente VIH no es opcional, es una necesidad clínica que preserva la visión y puede adaptar la información pronóstica vital. Y ese es el primer artículo.